Primera de Samuel, capítulo 30. Y cuando David y los suyos vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido al mediodía y a Siclag, y habían herido a Siclag, y la habían quemado a fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, y desde el menor hasta el mayor, mas a nadie habían dado muerte, sino que los llevaron y siguieron su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos e hijas llevadas cautivas. Entonces David y el pueblo que estaba con él alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmelo, también estaban cautivas. Y David se quedó muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se esforzó en el Señor su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar le acercó el ephod a David, y David consultó al Señor diciendo: ¿Seguiré este ejército? ¿Lo podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelo, que de cierto lo alcanzarás, y sin falta librarás la presa. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y vinieron hasta el arroyo de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió el alcance con 400 hombres, porque los 200 se quedaron, que estaban tan cansados que no pudieron pasar el arroyo de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual tomaron y trajeron a David, y le dieron pan que comiera, y le dieron a beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos, y 2 hilos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿De quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: Yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del mediodía de Ceretí, y a Judá, y al mediodía de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿Me llevarás tú a aquella compañía? Y él dijo: Hazme juramento por Dios que no me matarás, ni me entregarás en las manos de mi amo, y yo te llevaré a aquella compañía. Y así lo llevó. Y he aquí que estaban desparramados sobre la faz de toda la tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por toda aquella gran presa que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella madrugada hasta la tarde del día. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que habían subido en camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recobró David. Tomó también David todas las ovejas y las vacas con los otros animales, y trayéndolo todo delante decían: Esta es la presa de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el arroyo de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, los saludó con paz. Entonces todos los malos y los hijos de Belial de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: Pues que no fueron estos con nosotros, no les daremos de la presa que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, los cuales tomen y se vayan. Y David dijo: No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado el Señor, el cual nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos la compañía que vino sobre nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque igual parte ha de ser la de los que vienen a la batalla, y la de los que quedan con el bagaje, que partan juntamente. Y desde aquel día en adelante fue esto puesto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió de la presa a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo:
He aquí una bendición para vosotros de la presa de los enemigos del Señor. A los que estaban en Bet-El y en Ramot al mediodía, y a los que estaban en Jatir, y a los que estaban en Aroer y en Sifmot, y a los que estaban en Estemoa, y a los que estaban en Racal, y a los que estaban en las ciudades de Jarameel, y a los que estaban en las ciudades del Ceneo, y a los que estaban en Jorma, y a los que estaban en Corazán, y a los que estaban en Atac, y a los que estaban en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con los suyos.